Puedes ir a Iglesia en Pómpano en YouTube y escuchar todos nuestros mensajes allí. Pero los últimos dos que tienen que ver con los valores son: no, ¿cuál es el primero? No. Creí que te había olvidado. No murmuramos. En esta iglesia no murmuramos, no chismeamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces todo eso lo estamos erradicando porque no es bueno y no edifica para nada. Y el domingo pasado hablamos de que ¿qué somos? Somos leales. Somos leales a Dios. ¿Amén? Ok, somos leales a la familia y somos leales a la iglesia. Amén, somos leales. Y hoy, como es el día del Padre, justo el tercero era honramos a nuestros mayores. Como iglesia hemos decidido este año estar firmes y honrar a nuestros mayores. Ahora, nuestros mayores no es solamente el ministerio delegado en la iglesia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito que es honrar a nuestros mayores. Y quiero que podamos comprender cuál es la definición de honra. El significado bíblico de la palabra honra deriva de la palabra hebrea kabod, que indica nada más ni nada menos que gloria. Honrar a Dios, honrar a los padres como lo hacemos hoy, por ejemplo, implica estimarlos, en el caso de Dios, alabarlo. ¿A través de qué? Bueno, de la obediencia, de la lealtad, del respeto, de la admiración, de la retribución, que todo esto es sinónimo de honra, respeto, estima, gloria y admiración. Ese es el significado de la palabra honra. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? El significado de la palabra honra, porque vamos a honrar a nuestros mayores. Entonces, ¿cuál es el significado o a qué nos referimos con la palabra mayores? Mayores puede ser, por ejemplo, un padre. Tu padre puede ser alguien mayor. Algunos son padres jóvenes, pero no estamos hablando de una edad cronológica en este mensaje. Estamos hablando de que es una autoridad. Puede ser un padre, es nuestro padre que está en los cielos, ¿sí? Es mayor que nosotros, es mucho mayor que nosotros, no en edad, vuelvo a repetir, sino en autoridad, ¿ok? Nuestro padre biológico, nuestras autoridades, ¿sí? Nosotros le debemos respeto y honra a nuestras autoridades, sean que te gusten o no te gusten, sea que el policía te paró y estás enojado, pero si te paró es por algo malo que hiciste, entonces le debemos respeto. Y como es una autoridad, también es honra. A los maestros en las escuelas, hoy día se ha perdido tanto la honra a los maestros, pero ellos son mayores, ellos están puestos ahí como autoridad, los directores, las autoridades de las escuelas, ¿sí? En el lugar de trabajo hay personas a las cuales le debes honra, porque están en una posición de autoridad en tu vida. En la iglesia, tus maestros, ¿sí? Tú le debes honra a tus maestros, ¿sí? Aunque tu maestro, ¿sí? Como en algunos casos, sea menor en edad cronológica que tú, está puesto por Dios como una autoridad sobre tu vida. ¿Ok? Te está enseñando, ha sido puesto y le debes respeto, ¿sí? Aunque tú tengas, no sé, en el caso de los jóvenes, aunque tengas 15 años o 16 años, y tu maestro tenga 18, ¿sí? Es una persona que está puesta como maestro sobre ti, como líder sobre ti, y le debes ese respeto, ¿ok? Necesitamos aprender a entender cuando honramos a nuestros mayores a qué nos estamos refiriendo. La palabra de Dios dice en Romanos 13, eso no lo tenemos, ese texto lo acabo de poner yo ahora, pero dice la palabra de Dios en Romanos 13, 7, paguen a cada uno lo que corresponda. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, dice Dios, y al que deban honor, ríndanle honor, dice el Señor. Dicho esto, vamos a hablar entonces de los padres, porque es el día de los padres. Pero en nuestros valores como iglesia, hoy estamos aprendiendo que aquí nosotros decidimos honrar
a nuestros mayores. Y no porque sean viejos, como es en mi caso, ¿sí? Sino porque han sido puestos por Dios como una autoridad sobre nuestras vidas. No tiene que ver la palabra mayor, aunque sí también lo honramos, a una edad cronológica, sino a un lugar en el que en nuestra vida Dios ha puesto como una autoridad. Y no solamente estos valores tenemos que aprenderlos nosotros o recordárnoslos nosotros. Es bueno refrescar nuestra memoria en esto, porque el mundo en el que vivimos está perdiendo cada vez más el sentido del respeto y del valor sobre las autoridades, sobre los padres, sobre los maestros, sobre los directores de escuela. A todos ellos Dios dice, Romanos 13:7, lo repito de vuelta, al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Amén. Bien, dicho esto, vamos al mensaje entonces. Cuando la familia, ahora vamos a hablar de los padres, cuando la familia está bajo el orden de Dios, eso mostrará bendición para esa casa. Quiere decir, si tu casa está bajo el orden de Dios, como padre lo has puesto bajo el orden de Dios, entonces tu casa tiene garantizada la bendición en su vida. Dios compuso la familia como un esposo, una esposa e hijos, por ello cuando nos salimos de este orden dado por Dios, vamos a estar en problemas, ¿sí? Vamos a entrar en problemas de relaciones y vamos a entrar en caos en nuestra vida. El área relacional es una de las más importantes de nuestra vida. Por ello es que estamos haciendo nuestro discipulado en los grupos de conexión hablando de relaciones. El área relacional es el área más importante de nuestra vida y el lugar donde comenzamos a aprender a relacionarnos. ¿Dónde es? ¿Dónde aprendemos? En casa, ¿sí? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿sí? Yo con mis hermanas tenía mis crisis relacionales, ¿sí? ¿Quién no ha tenido problema con sus hermanos? Hermanos biológicos, hermanos en la fe, imagínate, pero hermanos biológicos estamos hablando, ¿sí? Porque ahí es donde aprendemos a relacionarnos. Yo recuerdo que cuando estaba en crisis de pronto con una de mis hermanas, o la más grande o la más pequeña, yo soy el santo del medio, ¿sí? El buenito del medio soy yo. Pero entonces, y ellas son tremendas. Como no están acá, puedo decir lo que quiero. Entonces, cuando yo tenía problemas y nos relacionamos con algún problema y entraban las crisis, los gritos y todo eso, venía papá o mamá y nos enseñaban a relacionarnos, ¿sí? Con respeto. Por ejemplo, pidiéndonos perdón. Por ejemplo, tratando de hacernos comprender qué era lo que estaba sucediendo. Pero la relación en nuestra vida aprendemos a trabajarla, aprendemos a vivirla desde la casa. Si no aprendemos ahí, vamos a salir al mundo y vamos a tener problemas porque no vamos a saber cómo relacionarnos, cómo responder a las relaciones que es parte de toda la vida. En el trabajo, en la escuela, donde sea, nos estamos relacionando. Si un muchacho tiene problemas y falta el respeto a las autoridades en la calle, eso tiene que aprenderlo en la casa. Es en casa donde se aprende eso. Por eso Dios ha puesto a los padres como esa autoridad espiritual sobre su casa. Y por eso yo desafío hoy a los padres a que tenemos que estar tomados de la mano de Dios, porque el Padre que está en los cielos, en su palabra, nos enseña a ser padres. Cuando nació mi hija Saraí, yo dije, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Cómo? Cuando me la entregaron a mi madre, yo dije, ¿qué hago con esto? Esto era mi hija. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo sigo ahora? ¿Cómo sigo mi vida? No tenía ni idea. Nadie me había preparado para ser padre. Sin embargo, fui entendiendo y fui comprendiendo a medida que fui siendo padre. Aprendemos siendo padre. Pero Dios en su palabra nos enseña cada detalle de cómo ser buenos padres. El primero de ellos es, tengo que tomarme de la mano de Él. Tengo que saber que Él es mi Padre, que está en los cielos, pero está en mi vida y quiso y quiere y querrá lo mejor para mi vida,
porque el fundamento del corazón de Dios es amor. Y entonces ahí aprendí lo primero, digo, tengo que amar a esto que me entregaron acá, tengo que amarlo. Ok, lo primero que hice fue abrazarla, ¿sí? Llenarla de besos. Entonces voy aprendiendo de Dios, del Padre que está en los cielos, cómo yo puedo ser un buen padre. Pero si voy a la palabra de Dios, entiendo, por ejemplo, en el primer texto que quiero compartir con ustedes es Éxodo 20:12, la primera parte. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que es el quinto mandamiento y está como más importante antes, si lo hacemos en un orden cronológico, los 10 mandamientos, está en el quinto lugar y está antes de no matarás, por ejemplo. ¿Ok? Está antes de no cometerás adulterio. Está antes de no robarás, no mentirás y no codiciarás lo ajeno. Quiere decir que si lo pensamos a los 10 mandamientos, que Dios lo pensó como un orden cronológico, entonces estamos viendo que para Dios es importante el área relacional para los padres y los hijos. Dios colocó estratégicamente los mandamientos en orden de prioridad. Cuando cumples el primero, ¿cuál es el primero? Amar a Dios. Yo lo digo siempre en nuestro grupo de conexión, cuando tú tienes claro ese mandamiento, todos los demás fluyen tranquilitos y solos. Pero cuando tu relación con Dios está media clueca, está media con un pie adentro y un pie afuera, todo lo demás se desbarajusta. Entonces tenemos que aprender que hay un orden cronológico. Quiero hablarte de 3 puntos importantes del mandamiento de honrar a tus padres, o podemos hablar de honrar a nuestros mayores. Número 1, es imposible que te vaya bien en esta vida si no honras a tus padres. Puedes planear tu vida, pero si no obedeces a Dios en este mandamiento no te irá bien. Quizás tú tuviste una crisis con tu padre. Quizás tu padre no estuvo presente. Quizás tu padre, no sé, te trató mal, abusó de ti. Quizás no fue un buen padre. Pero yo no te pido hoy que tú obedezcas a tu padre o que tú honres a tu padre desde la perspectiva humana. Yo te lo estoy pidiendo desde la perspectiva de Dios, porque es Dios el que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aunque no te salga honrar a tu padre por lo que has vivido, es por lo que Dios dice, que tú en obediencia a Dios vas a honrar a tus padres. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, es el primer mandamiento y el único que hay con una promesa preciosa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da Él. Si no honras a tu padre y a tu madre, en este caso ambos está hablando, quiero decirte, no disfrutarás de una larga vida. Y el Señor no te dará tu tierra, o sea, la tierra de bendición. Vas a estar luchando todo el tiempo para tratar de lograrla. Pero aunque la logres en éxitos financieros, en éxitos de títulos, en propiedades, en lo que sea, nunca vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Nada de este mundo te puede dar la paz que Dios te puede dar. Pero esta promesa es cuando yo honro a mi padre y a mi madre. Si no honras a tus padres, no puedes disfrutar de esta promesa. No porque yo te lo diga, ¿sí? Porque me haga el guapo desde acá. No, todo lo que te hablo está en la palabra de Dios. Es Dios el que te lo está diciendo y las leyes de Dios no se pueden cambiar. Lo que anhelamos y Dios tiene prometido para nosotros, no lo obtendremos si no honramos a nuestros padres. Si no obedecemos a Dios honrándolo, seguiremos el ejemplo, por ejemplo, del pueblo de Israel. Viviremos en esclavitud, no prosperaremos, mas si lo podemos obedecer, esta promesa de Dios. Y te vuelvo a repetir porque hay un switch que hay que cambiar en nuestra mente. ¿Sí? Yo no obedezco a mi padre y a mi madre por lo que mi padre y mi madre haya hecho en mi vida, bueno o malo. Lo obedezco porque Dios se lo dice en su palabra y punto. Amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dios diseñó al mundo con el principio de la siembra y la cosecha. Hay leyes naturales.
Hay leyes. Por ejemplo, si yo tiro algo aquí y trato de que llegue y se vaya para arriba, no se va a ir para arriba nunca, porque hay una ley natural que dice que todo lo que sube cae, porque es la ley de la gravedad. ¿Cómo la saben esa ley? Bueno, todo lo que está en la palabra de Dios es una ley estipulada por Dios como la ley de la gravedad. Funciona si lo aplicas. Si no lo aplicas, no funciona. Por más que tú quieras tirar para arriba y tirar para arriba, nunca va a irse solito para arriba, porque la ley estipulada dice que va a caer. Siempre en algún momento va a caer. La ley de Dios, por más que tú insistas en querer tomarte todos los cursos de paternidad y tratar de ser el mejor padre y esforzarte por darle todas las cosas materiales que puedes darle, no va a funcionar si no aplicas este mandamiento de Dios para que te vaya bien en la vida, para que te vaya bien con tu familia, para que le vaya bien a tus hijos el día de mañana. Necesitamos aprender a honrar. Esperaba que me digan algún amén por ahí. Tus cosechas evidencian lo que siembras. Siempre tus cosechas van a evidenciar lo que estás viviendo, es evidencia de lo que tú sembraste. Así que empieza a sembrar ahora bien, empieza a sembrar ahora en obediencia a Dios para que empieces a cosechar bendición sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia. Algunos hijos son tan miserables en la vida que todo lo que heredaron fueron millones de dólares. Pero nunca tuvieron un padre a su lado. Y están heridos, lastimando y lastiman a sus próximas generaciones porque eso es lo que recibieron, porque un padre decidió sembrar eso en el corazón de sus hijos, vacíos. Yo quiero invitarte hoy a que empieces a cosechar, cuando empieces a sembrar en el corazón de tus hijos lo que Dios te da como un mandamiento, que es amarlo. Número 2, un hijo logra impactar y hacer la diferencia en la vida de un padre. Puedes alegar tener los peores padres, como te dije recién, pero eso nunca será una disculpa para que tú seas un mal hijo. Tu padre puede haber sido lo que sea en tu vida, te puede haber portado muy mal, pero eso no te da el derecho a ti de ser un mal hijo. Tú puedes cambiar siempre y revertir siempre cualquier situación. No tenemos un catálogo para escoger a nuestros padres. Nunca pudimos hacerlo. Nadie aquí pudo elegir a su padre. Pero sí podemos escoger qué padres van a tener nuestros hijos. Amén. Sí podemos cambiar. Quizás metimos la pata hasta el día de hoy, pero hoy podemos decidir cambiar el curso de la historia de nuestras próximas generaciones. Nuestras próximas generaciones lo necesitan. Quizás yo siempre hablando de pronto a veces con mi hija digo, wow, yo metí tanto la pata cuando era joven, hubiera querido no hacer esto y no hacer aquello y no vivir de esta manera, pero llegó un momento en el que pude revertir esa situación en mi vida y pude empezar a cambiar mis actitudes, pude empezar a cambiar mis palabras, pude empezar a honrar a mis mayores. Lo que haces hoy como hijo impactará a tus padres, produciendo transformación para el bien de la relación si tu padre está vivo. Lo que Dios nos enseña es que estamos llamados a hacer lo correcto, a vencer el mal practicando el bien. En nuestra vida contamos con personas que son como padres. Yo tengo a mi padre vivo, gracias a Dios todavía, pero tengo padres espirituales en mi vida. Tengo padres, tengo pastores que son padres espirituales en mi vida, que me corrigen, que tienen la libertad de llamarme la atención, que me van a llamar la atención, que me van a preguntar sobre las distintas áreas de mi vida, cómo las estoy viviendo. Porque tienen esa, aunque yo no lo llamo padre, pero es un padre en mi vida. Me trata como un padre. Todos necesitamos tener esos mentores, esos padres en nuestra vida que nos ayudan y nos guíen. El que decida
obrar mal, va a cosechar eso el resto de su vida. Pero el que decida empezar a obrar bien, miren, aún hoy, después de 19 años que tiene mi hija, hay momentos que digo, ¿y ahora cómo sigo con ella? ¿No? Ahora que está en una nueva etapa de su vida, ¿y ahora cómo sigo? Y tengo que ir de rodillas y decir, Señor, ayúdame en esta. ¿Qué hago ahora? Ni te cuento cuando entró en la adolescencia. Digo, ¿y ahora qué hago cuando entró en la adolescencia? ¿Cuántos padres acá se desesperaron cuando sus hijos entraron en la adolescencia? O están en la adolescencia, ¿no, Omar? Bien, sí, claro que sí. Bueno, es ahí donde digo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, ¿a qué hago ahora? ¿Qué le digo? Y ahí es donde necesitamos recursos y necesitamos del corazón de Dios en nuestra vida. En el libro de Proverbios, Dios dio un libro precioso en la Biblia, el libro de Proverbios. ¿Cuántos leyeron el libro de Proverbios? Oh, padres, necesitamos leer el libro de Proverbios. Hijos, necesitamos. ¿Sabes cuánta sabiduría hay en este libro? Comienza, si tú no estás haciendo un devocional fijo ahora en la semana, comienza esta semana, mañana lunes, a leer el libro de Proverbios. Empieza con el capítulo 1 y léetelo y marca ahí lo que te va diciendo. ¿Sabes la sabiduría que vas a sacar de ahí? Por ejemplo, Proverbios 10:1 dice, el hijo es la alegría de su padre. Sí, el hijo sabio, si por algunos me miran como diciendo, no lo estoy viviendo. No, acá dice, el hijo sabio es la alegría de su padre. Atención, hijos. Pero dice, el hijo necio es el pesar de ellos. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio menosprecia a su madre. Acá se la agarraron con las madres. Sigamos con Proverbios 17:21. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Proverbios 17:21, ¿verdad? El siguiente proverbio, 17:25. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Sigue agarrándosela con las madres. Proverbios 19:13, la primera parte dice, el hijo necio es la ruina del padre. Proverbios 23, 24 y 25 dice, el padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza de él. Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Hay un común denominador al que le habla cada uno de estos proverbios. ¿Qué cuál es? ¿De cuál es ese común denominador? De todo. El hijo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pone la carga en los proverbios sobre el padre? Hay un dicho popular que dice, de tal palo, tal astilla. Entonces, ¿por qué no pone la carga sobre el palo? Digamos, si el padre no lo supo educar, o si el padre, muchas veces señalando, ponemos esa referencia como el padre. Pero yo he aprendido en mi vida que el padre puede ser la influencia buena o mala en mi vida, pero el que decide sobre mis comportamientos soy yo, el hijo. Yo decido seguir una herencia que pueden traer. Yo pude haber visto a mi abuelo borracho, pude haber visto a mi padre borracho, alcohólico, pero yo decido serlo o no serlo. Dios me da la posibilidad, Dios te da la posibilidad a ti de elegir eso en tu vida y de cortar esa herencia en la vida. O porque mis abuelos se divorciaron, mis padres se divorciaron, y entonces yo me voy a divorciar también porque lo vi. Fue el ejemplo que me dio. No. Ellos pudieron haber pasado por eso, pero tú no tienes que seguir el ejemplo exacto de aquellas cosas que no son edificantes, de aquellas cosas que no van a traer bendición sobre tu vida. Porque el ejemplo de ejemplo lo tienes siempre en la palabra de Dios. En vez de cambiar a nuestros padres, cambiemos nosotros para producir bendición en nuestra vida y en las siguientes generaciones. Los padres aman incondicionalmente, nos perdonan constantemente por nuestras faltas, a diferencia de los hijos
que casi siempre amamos condicionalmente. Y eso es deshonra a los padres. Yo no puedo amar condicionalmente a mi padre por lo que hizo o dejó de hacer. Como hijo tengo que amar incondicionalmente, sea bueno o sea malo. Esta semana en nuestro estudio de discipulado aprendimos ello. Mi amor hacia la otra persona no tiene que ser porque si cambia o no cambia. Porque si es así o no es así. Yo no voy a hacer a la otra persona, por más que sea mi esposa, a mi imagen y semejanza. Porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y el que la va a cambiar es Dios. Por lo tanto, como esposo, como padre, como hijo, yo necesito ir a Dios para que Dios cambie a la otra persona. Yo no la puedo cambiar. Por lo tanto, mi amor hacia mi prójimo necesita ser incondicional. No porque es así o no es así, sino porque Dios me dice que tengo que amarlo. Qué difícil que es así, pero trae bendición. No te imaginas la bendición que ello trae. Y número 3, hay una receta completa para la honra. La honra requiere de 5 ingredientes. Para que esta receta funcione, no puede faltar ninguno de estos ingredientes, ¿sí? Y lo debes aprender a practicar bien. Busca calificarte del 1 al 10. El 10 es Jesucristo, vamos a ponerlo así, y el 1 es Satanás. Y revísate cómo estás en cada uno de ellos. Y si estás fallando en alguno, busca ser mejor, porque de eso se trata, de imitar a Jesús. Número 1, ingrediente número 1, respeto. Se honra al prójimo, se honra a los mayores, se honra a los padres, respetándolos. El ingrediente número 1 que tiene que haber en toda relación. E hijos, el ingrediente número 1 que tiene que haber hacia su padre es respeto. Debemos recordar que nuestros padres no solo son individuos, sino que también representan la autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas. Por ejemplo, cuando irrespetas a un policía, tú no estás irrespetando a la persona. Tú estás irrespetando a la autoridad, pero también estás irrespetando a la institución que hay detrás de esa persona. Y entonces necesitamos aprender a vivir con respeto en la vida. Honrar a nuestros mayores quiere decir respetarlos siempre. Cuando respetamos la autoridad, nos hacemos representantes de ella, así como cuando respetamos a nuestros padres, somos representantes de nuestros padres. Yo recuerdo que mi abuelo decía siempre, me miraba cuando yo salía a la calle y me decía, a ver cómo estás vestido, mi abuelo. Sí, mi abuelo nos crió mucho, es decir, nosotros vivimos mucho con mis abuelos cuando éramos niños. Y cada vez que íbamos a salir a la calle me decía, quiero ver cómo estás vestido. Y yo decía, ¿para qué quieres saber cómo yo estoy vestido, mi abuelo? Dice, porque a vos te ven en el barrio donde yo viví o donde yo estoy viviendo y todo el mundo sabe que vos sos mi nieto. Entonces vos me estás representando a mí. ¿Vieron qué formales que son los embajadores o los cónsules? Son todos, tienen que tener un protocolo, ¿sí? Porque son así formales. ¿Y por qué? Porque están representando a su país. No lo pueden dejar mal a su país. No pueden ser irreverentes, ¿sí? Hay toda una carrera en la que se estudia para ser un representante internacional, porque estás representando a tu país. Nosotros necesitamos aprender a ser respetuosos, a respetar a nuestra autoridad. El segundo ingrediente es el amor. Se honra a los padres amándolos, no importa lo que hayan hecho. ¿Por qué? Porque es tu Padre que está en los cielos, es Dios el que te está diciendo que tienes que amar a tus hijos. El amor no es una emoción. El amor es una decisión que debe ponerse en acción para que produzca una emoción. Pero el amor es una decisión. Yo decido amar. Entonces, como padres decidimos amar a nuestros hijos aunque se portan mal y aunque hacen cosas que no nos gustan,
Todos los días decidimos amar a pesar de. Como hijos tenemos que aprender a amar de la misma manera, a pesar de quien sea mi padre, a pesar de lo que haya hecho. Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7, describe el amor que Dios nos enseña a tener. Y yo quiero que lo pienses, acuérdate que nos estamos evaluando. Yo quiero que lo pienses en relación a cómo amas a tus padres. Cómo amas a tus hijos. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Piensa en tu padre, en el amor que tienes hacia él. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo se disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregúntate si estás amando, como dice Primera de Corintios 13. Revisa tu amor hacia tus padres y proponte cambiar ese paradigma en tu vida. Número 3, como ingrediente, es la obediencia. Se honra a los mayores, se honra a los padres obedeciéndolos. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. ¿Cuántos insolentes hubo en la vida aquí? Aquí levante la mano. Yo, las veces que fui insolente con mi padre. Sí, gracias a Dios ya arreglamos cuentas. Sí, pero el hijo sabio atiende siempre a la corrección de su padre. Mi papá está cumpliendo 80 años ahora y todavía me corrige. Todavía. Y yo digo, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque le debo honra. ¿Por qué? Bueno, él se lo merece, pero porque Dios me lo está pidiendo. El cuarto, necesito aprender a honrar a mis mayores o a mis padres con lo material. Se honra a los padres aún en la parte económica. No se trata de promover vagancia en los padres, porque si ellos tienen la edad y la capacidad, pues deben trabajar, pero mientras los hijos son menores. Pero qué bueno que es poder honrar a tus padres con tus finanzas, porque tus padres sembraron en ti, en toda tu vida, en todo tu crecimiento. Vuelvo a repetir, pudieron haber sido buenos o malos de acuerdo a tu perspectiva, pero no estamos hablando de esa perspectiva. Qué bueno que si tienes la oportunidad estés sembrando en el corazón de tus padres, y no solamente dándole un regalito el Día de los Padres, sino sembrando. Papá, estás pasando por una situación difícil, cuenta conmigo. Papá, necesitas esto, aquí está. Papá, mi casa es tu casa, tú puedes venir y estar conmigo las veces que tú quieras. Cuando el hijo tiene libertad y responsabilidad financiera, debe honrar a sus padres con sus finanzas. Primera de Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ah, te lo digo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios. A mí no me metas en problemas, búscalo. El que no provee para los suyos, para los de su casa, está negando la fe en Jesucristo. Ahí encontré un proverbio leyendo esto que me llamó mucho la atención y habla de la parte como hija, ¿no? Habla de la hija, pero esto es para los hijos también. Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen dame, dame. La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen dame, dame. ¿Okay? Si somos hijos, no estemos todo el tiempo papá dame, mamá dame. ¿Sí? No sea sanguijuela, ¿sí? Sino que sea que tú puedes estar sembrando. En vez de estar pidiendo a tus padres, tú puedes estar sembrando y tú puedes estar dando, ¿sí? Y número 5, ¿está conmigo acá? ¿Sí? Olvídate lo que pasa atrás mío, ¿eh? Número 5, el ingrediente número 5. Acuérdate que estamos evaluándonos. Y ya termino con esto.
honramos a nuestros padres no juzgándolos. Se honra a los mayores sin juzgarlos. Esto es muy importante porque determina qué tienes en el corazón y determina el padre que tú vas a ser. Juzgar a cualquier persona te pone en foco de juicio. Juzgar a nuestros padres es traer maldición sobre nosotros. No fuimos llamados a juzgarlos. Fuimos llamados, como dice uno de los ingredientes, a amarlos. Fuimos llamados a cuidarlos. Somos llamados a honrarlos. No permitas que el mal te venza como hijo. Decide vencerlo con el bien. Porque lo que intenta Dios decirte hoy es que estamos en el camino del aprendizaje entre ser hijos y ser padres. Algunos de ustedes ya son padres, otros van a ser padres en algún momento. Pero acuérdate de lo que hablamos. Todo lo que siembras, tú vas a terminar cosechando. Como trates hoy a tus mayores es una siembra. Como trates hoy a tus padres es una siembra. Y como tú siembres hoy, va a cosechar eso tu vida. Volvemos al texto inicial. Éxodo 20:12. ¿Qué decía Éxodo 20:12? Es el quinto mandamiento. ¿Qué dice? Honra. ¿Qué dice? ¿Para qué? Yo estoy seguro que todos los que estamos acá queremos bendición sobre nuestras vidas. Yo estoy seguro que en tus oraciones, la mayoría, del 90% de tus oraciones, tú le pides a Dios que te bendiga. Tú le pides a Dios las necesidades que tienes. Señor, mira esto, mira aquello, la salud, las finanzas, la familia. Señor, bendice mi casa. Señor, necesito esto. Señor, dame. Somos sanguijuelas con Dios. Dame. Empieza a sembrar. ¿Cómo puedo sembrar? En Dios. Él es el Padre de padres. Dijimoslo el domingo pasado, Él es la máxima autoridad en mi vida. Él es digno de toda lealtad y de toda honra. Pero literalmente muchas veces somos sanguijuelas. Hijos sanguijuelas. Ese tendría que haber sido el título del mensaje. Pero ¿saben? Hoy nosotros podemos cambiar como hijos de Dios. ¿Cómo puedo cambiar como hijo de Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios? Primero, que Él sea lo más importante de tu vida. Tú le debes honra todos los días a Dios. Si tú le debes honra solamente el domingo a Dios y el resto de la semana te olvidas de Él, ¿qué tipo de honra es esa? Le debemos nuestra vida a Dios. Le debemos honra de lunes a lunes a Dios. ¿Y cómo puedo darle al Señor honra? Con tu alabanza. Algunos vienen a la casa de Dios y no alaban a Dios. ¿A qué vienes a la casa de Dios si no alabas a Dios? O sea, alabar a Dios, sea en la casa de Dios o afuera, en el carro, en la casa, donde estés, alabar a Dios es darle honra a Él. Es honrarlo. Es honrarlo. Es darle alabanza. Es darle gloria y darle honra. ¿Cómo más puedo honrar a mi Padre Dios? Sirviendo y continuando la misión por la cual Jesucristo vino, sirviéndole a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? Sirviendo a mi prójimo. No puedo honrar a Dios porque Él es mi Padre. Él es mi Padre. Cuando honras a tus padres biológicos, tú estás honrando a tu Padre Celestial. Cuando honras a Dios, Él te honrará.